Hola chicos, hoy vengo a hablarles sobre los métodos de separación de mezclas. Vamos a empezar diciendo qué son los métodos de separación de mezclas. Se conoce como método de separación de mezclas o método de separación de fases a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes de una mezcla. ¿Cuáles son los tipos de mezcla? Una mezcla es un material que se forma por la unión de dos o más componentes, los cuales no se ven alterados en sus propiedades químicas. Entre ellas tenemos las homogéneas y las heterogéneas. Hablemos un poco de las homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellos tipos de mezclas donde sus componentes no se pueden ser diferenciados a simple vista. Se conocen como soluciones y están constituidas por dos componentes, el cual es el soluto, que es una sustancia que se encuentra en menor proporción en la mezcla, y el solvente, que es una sustancia predominante en la solución. Las heterogéneas. Una mezcla posee una composición no uniforme de sustancias donde se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Se conforman de dos o más sustancias físicas distintas y distribuidas de forma desigual. Las partes que componen este tipo de mezcla pueden ser separadas fácilmente. Vamos a hablar ahora un poco de los tipos de separación. Comencemos con la decantación. Es un método que se emplea para separar líquidos que no se disuelven el uno del otro, como el agua y el aceite, o sólidos insolubles en un líquido como agua y arena. Consiste en el uso de una ampolla o un embudo de decantación donde se deja reposar la mezcla hasta que el ingrediente más denso sedimente y vaya al fondo. Se abre la válvula y se deja salir, cerrándola a tiempo para que permanezca el ingrediente menos denso en su interior. Este método suele emplearse como el primer paso hacia la obtención de sustancias más puras. Luego tenemos la filtración. La filtración es un método útil para separar sólidos no solubles de líquidos. Consiste en la utilización de un filtro, papel filtrador o piedras filtrantes, etc., que permite el paso del líquido por un medio poroso y retiene los elementos sólidos. Así operan los filtros de agua en nuestras casas o papel de filtro donde vertemos el café sólido antes que añadirle el agua caliente. El agua, que contiene las partículas más finas del café, pasa a través del papel y queda retenida en estas partículas más gruesas, que es el café. Luego tenemos la separación magnética. La separación magnética consiste en la separación de fases de acuerdo a su potencial magnético. Algunas sustancias responden a los campos magnéticos y otras no. De acuerdo a esta diferencia se aplica un imán o electroimán a la mezcla que permite atraer un componente y dejar al otro intacto. Por ejemplo, fragmentos de hierro o en tierra, mercurio de agua, trozos de metal en agua. Continuamos ahora con otros tipos más de separación de mezcla. Aquí tenemos el tamizado. El tamizado permite el paso de pequeños fragmentos, como lo ven en la imagen, y tiene los más grandes y retiene los más grandes. El tamizado opera de manera semejante y filtrado, pero entre sustancias sólidas de distinto tamaño, como grava y arena, sal y palomitas de maíz, arroz o piedritas. Se usa una red o tamiz, cuyos agujeros permitan el paso de los fragmentos de menor tamaño y retienen los más grandes. Dependiendo del material, puede emplearse como primer paso en la obtención de sustancias puras o como paso definitivo. Luego tenemos la destilación. La destilación permite separar líquidos solubles entre sí, pero que tengan distinto punto de ebullición, como el agua y el alcohol. A diferencia entre los puntos de ebullición de los componentes a separar por este método debe ser aproximadamente de 80 grados centígrados. El procedimiento consiste en vertir la mezcla a un recipiente y calentarla controlando la temperatura, como ven en la imagen, para que solo el componente a punto de ebullición más bajo se evapore y sea llevado a través de un conducto llamado columna de destilación hacia otro recipiente, esta vez refrigerado. Allí se considerará y volverá a su fase original. Continuamos ahora con la flotación. La flotación permite que la fase sólida de menor densidad flote en el líquido, así como lo ven en la imagen. La flotación, en el caso contrario de la decantación, es el caso contrario y consiste en permitir que la fase sólida de menor densidad flote en el líquido para luego ser retirado manualmente o mediante un tamiz. El perfecto ejemplo de ello es el procedimiento de limpiado de las piscinas.
La cristalización es un método ideal para separar sólidos disueltos en líquidos, por ejemplo, sal en agua, azúcar en agua. Consiste en evaporar el líquido hasta obtener en el fondo del recipiente los cristales del sólido disuelto. Por ejemplo, así se obtiene la sal marina. Dependiendo de la velocidad de la evaporación de los cristales serán más grandes o más chicos. Continuamos ahora con la cromatografía. La cromatografía es un método que se utiliza para separar mezclas complejas que no responden a ningún otro método de separación. Emplea la capilaridad como principio, proceso que permite el avance de una sustancia a través de un método específico. Se identifican así a las dos fases de las mezclas como fase móvil, lo que avanza, y la fase estacionaria, sobre lo que se avanza. Entre ellas tenemos la cromatografía de papel. La fase estacionaria se compone de una tira de papel de filtro, así como lo ven en la imagen. A la fase móvil está constituida por un disolvente que contiene la muestra a separar. Se colocan unas gotas del disolvente que contiene la muestra sobre un extremo del papel y se espera que avance el líquido. Luego se deja secar y los distintos componentes de la muestra tienen colores diferentes. Se podrá observar sus distintas posiciones sobre el papel. La cromatografía de capa fina. La fase estacionaria está compuesta de un material absorbente adherido a una placa, que puede ser de vidrio, aluminio o otro material. La fase móvil es un líquido que actuará como eluyente. El procedimiento consiste en colocar la muestra sobre la placa y luego sumergir en el eluyente una parte de esta. Los componentes se separarán por diferencia de afinidad entre el eluyente y el componente adherido a la placa, como lo ven en la imagen. Y finalmente, la cromatografía de columna. La fase estacionaria consiste en un material sólido absorbente que se coloca como relleno en una columna de vidrio, aunque en la actualidad existen columnas de otros materiales, por ejemplo, acero inoxidable. La fase móvil se constituye de un eluyente y se separa de los componentes de la muestra. Depende de la afinidad que tienen sus componentes por ambas fases. Por lo general, el eluyente pasa a través de la columna de gravedad, aunque se han desarrollado métodos donde el impulsado por bombas se aplican presión. Esta es toda mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.